Shalom a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Ania Arroyo de Melián y quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Yeshua más que un gran moré, más que un gran maestro. Esta sería la segunda parte. De igual manera, les invito a escuchar y a disfrutar de la primera parte de este tema, así como el resto de los audios y de los videos que tenemos disponibles en el canal en YouTube, Yeshua HaMashiach para todos. Quiero empezar diciéndoles que Yeshua se identifica con nosotros cualquiera que fuera nuestra circunstancia. Esto implica nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestras pruebas, sufrimientos, tentaciones, debilidades. No tenemos que sentir miedo cuando escuchamos estas palabras y tampoco tiene que ser un tema tabú para nosotros, porque así como Él está con nosotros en esos momentos, Él también está presente cuando tenemos éxito y cuando tenemos triunfo en nuestras vidas. En Ibrin o en Hebreos 4, 15 y 16, Shaul, o a quien hemos conocido como el apóstol Pablo, dice lo siguiente: porque no tenemos un Cohen Gadol o un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestros tiempos de necesidad. Claramente, aquí las escrituras nos indican que en nuestras vidas pasaremos por tiempos de necesidad, pero nos asegura que si nos acercamos al trono recibiremos misericordia y favor. Yeshua mismo sufrió y padeció como nosotros lo hemos hecho. También dice las escrituras que Yeshua fue tentado en todo, así que toda tentación que nosotros hemos tenido en nuestras vidas, Él es capaz de comprenderlo. Yeshua también tuvo esas situaciones, pero la diferencia es que Él nunca cometió pecado. Yeshua, como el gran maestro, el gran moré, nos enseña a cómo debemos vivir, nos transmite verdades para hacernos crecer como solo Él puede hacerlo. Y en muchas oportunidades la gente se acercó a Yeshua como el maestro, como el rabí, porque la gente lo seguía a donde él fuera. La gente perdía la noción del tiempo porque estaban siendo alimentados con una comida espiritual que provenía directamente del Padre. Cuando Yeshua multiplica los panes y los peces, lo hizo en un contexto donde a la gente se le pasaba el tiempo escuchándolo, porque él estaba sanando enfermos y enseñando. Y mientras que ese público oyente se mantenía enfocado en las palabras de Yeshua, es cuando él decide hacer este milagro para darle de comer a más de 5,000 hombres. Porque recordemos que no estaban contabilizadas las mujeres ni los niños. Y a través de esto nos da un ejemplo más que nos enseña que cuando nuestra mirada está enfocada en lo que realmente es importante, lo material va perdiendo valor, no porque no sea necesario, sino porque tenemos claras nuestras prioridades y el enfoque correcto. Porque si conocemos la verdad que nos hace libres, entonces lo material vendrá como consecuencia de su amor, de su cuidado y de su provisión. En Matillá o en Mateo 13, 53-54 dice: cuando Yeshua terminó de contar estas parábolas, se fue y se dirigió a su pueblo natal. Y entonces empezó a enseñar en las sinagogas en una forma que los asombraba, así que preguntaron: ¿de dónde viene toda la sabiduría y milagros de este? Y en Matillá o Mateo 22:33 dice que cuando la gente lo oyó, como él enseñaba, quedaban pasmados. Porque la enseñanza de Yeshua era incomparable, no tenía precedentes, era una enseñanza sumamente importante, era una instrucción que cobraba vida en los labios de Yeshua.
Cuando los perushim o los fariseos se dieron cuenta de todas estas cosas que la gente decía, que él era el Mashiach, que él era el Salvador, que él era el que había de venir, que él era a quien ellos estaban esperando desde los tiempos de Yeshayá o de Isaías, se dieron cuenta que Yeshua hacía sanidades, hacía milagros y de la forma como él enseñaba, como un maestro, como un moré, como un rabí. Y cuando los líderes religiosos que no aceptaban a Yeshua decidieron arrestarlo, porque solamente ellos como religiosos estaban aprobados y autorizados para poder dar ese tipo de enseñanzas al pueblo. En Yohanan o Juan 7, 45-46 dice que los guardias regresaron a los principales Kohanim o sacerdotes y a los perushim o fariseos. Y ellos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no han traído a Yeshua? Y los guardias respondieron, nadie jamás ha hablado de la forma como este hombre habla. La autoridad de los sacerdotes, la autoridad de los perushim, la autoridad de los guardias quedó opacada ante las palabras de Yeshua. Hasta los mismos guardias dijeron, no lo vamos a arrestar porque nunca antes nadie nos ha hablado de la manera como este hombre nos habla. Cuando finaliza el Sermón del Monte en Mateo 7, 28, 29, se registra lo siguiente. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera como él enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Porque Yeshua se encontró con una religiosidad, con un tradicionalismo muerto, con una forma tediosa e inapetente de buscar a Yahweh. Porque él traía un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de emuná, de relación, de ejemplo, de transformación, y ese sí era un mensaje auténtico. En Mateo 23, del 1 al 3, dice que Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidín, que eran sus discípulos o sus estudiantes, y les dijo, los maestros de la Torá y los perushim se sientan en la silla de Moshe, que son o eran los intérpretes oficiales de la Torá de Moshe. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerlas, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. Es decir, ellos no hacen lo que enseñan. Y voy a decir algo que quizás pudiera ser muy fuerte o terrible para algunos, pero ¿cuánto de estas cosas no están pasando en el presente? Donde quizás muchos no se den cuenta porque todo es virtual, porque estamos en la era de las redes sociales, y es posible que haya gente que no se dé cuenta de personas religiosas que no pueden bajarse por un instante de su tarima personal, que no pueden soltar un micrófono, personas que instan a otros a practicar una vida que ni ellos mismos son capaces de cumplir. Porque es imposible que a través de una pantalla podamos ver absolutamente todo lo que sucede en la vida de la persona, así como también es imposible que ustedes puedan ver todo lo que sucede en mi vida. Y es por eso que yo invito a que tengamos una relación genuina, una relación verdadera con Yahweh, a quitar nuestra mirada de las personas, de los ministerios, de los que necesitan audiencia, de los que buscan ser protagonistas, y que realmente aprendamos y sigamos las enseñanzas de Yeshua por medio de la Torá o de la instrucción de Yahweh. El emisario Shaul estaba consciente que teníamos que seguir a Yeshua. Él dice en Efesiyín 5:1, así pues, imiten a Yahweh como sus hijos amados. Y también dice, traten de imitarme a mí, así como yo mismo trato de imitar al Mashiach de Yeshua. Pero no estamos hablando de imitar a cualquier hombre.
Estamos hablando de imitar a un hombre que consideró todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mashiach Yahshua como su Adón, como su dueño, y fue por su causa que abandonó todo y lo consideró todo como basura para poder ganar al Mashiach Yahshua. Y esto no es algo que cualquiera pueda hacer. Y como nosotros no tenemos la certeza de quiénes están del otro lado de la pantalla realmente y que tengan de verdad la vida que ostentan tener, entonces decidimos seguir única y exclusivamente al Mashiach Yahshua. El precio de seguir a Yahshua HaMashiach y no a personas o a ministerios es elevadísimo, pero es lo que nos hace depender absolutamente del dador de la vida, porque muchas veces cuando viene la prueba de nuestra emuná, cuando viene la prueba de nuestra fe, la mayoría de las personas se esconden. Y si no, entonces cuestionan o critican lo que te pueda estar pasando. Mientras tanto, Yahweh permanece para siempre. Yahshua es el único maestro verdadero. Yahshua nunca habló de una religiosidad sin sentido. Él no habló nada que realmente sea inútil. Hay gente que cuando hablan de Yahweh lo hacen como si fueran seres súper espirituales, llenos de un misticismo, porque no han logrado comprender que Yahweh nos instruye para la vida, para nuestro diario vivir. Y esto es algo que mi esposo y yo conversamos mucho, que no podemos seguir cayendo en lo mismo que nos vende la industria religiosa, de andar predicando experiencias ultrasensoriales o espirituales, perpetuando el analfabetismo de las escrituras y sin llevar a las personas a enamorarse verdaderamente del autor de la Torá y a tener un nuevo nacimiento de lo alto. La Torá se revela a nosotros por medio de Yahshua. De lo contrario, se convierte en imposiciones de ideas, de normas, de reglas que omiten lo más básico, pero no lo menos importante, que son los 10 mandamientos. Y hay algunas personas que todavía dicen que tenemos que sentarnos en sillas de escarnecedores, cuando no han comprendido el significado de la palabra escarnecedor, que es una persona que se mofa, que es una persona que se burla cruelmente de otros. Entonces se refiere a que no debemos sentarnos, no debemos tener parte con alguien que está haciendo o que está actuando mal. Y esto no tiene que ver con la silla donde la persona se siente, porque la silla al final del día no tiene la culpa. Yahweh le entregó al pueblo de Israel 10 mandamientos para que los cumplieran. Pero por causa de la desobediencia de no cumplir los 10 mandamientos, entonces surgieron 613 preceptos más para poder cumplir con esos 10 mandamientos, porque estaban muy lejos de relacionarse verdaderamente con Elohim. Y de esos 613 preceptos, a su vez, estaban divididos en 248 órdenes y 365 prohibiciones. Y entonces de allí surgieron 1521 reglas auxiliares para poder cumplir con los 613 preceptos que buscaban finalmente cumplir con lo que Yahweh estableció, que eran 10 mandamientos. En Matillá o en Mateo 23:4, Yahshua dijo: ellos atan cargas tan pesadas en los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Dice en Matillá 22:34-40 que cuando los perushim o los fariseos se dieron cuenta que él había silenciado a los seduquín, que eran los saduceos, se unieron. Y uno de ellos, que era un experto en la Torá, le hizo una pregunta capciosa a Yahshua para tenderle una trampa.
Y le dijo: Rabí, ¿cuál de los mitzvot de la Torá es el más importante? Yeshua respondió: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y este es el mayor y más importante mitzvah. Y en un segundo lugar similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá y los profetas dependen de estos dos mitzvot. Yeshua, sabiendo que la gente estaba aplastada por el peso insoportable de las imposiciones religiosas, él simplificó, es decir, lo hizo más simple, lo hizo posible, lo hizo alcanzable, estos mandamientos, y les enseñó a cómo funcionar en la vida, que es amando a Yahweh y amando al prójimo. Pero simplificarlo no quiere decir que lo hizo fácil. Yeshua subió los estándares. Observemos este ejemplo en Mateo 5, 21, 22, cuando Yeshua dice: han oído que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás, y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio, que cualquiera que le diga a su hermano: tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinnom. O sea, la Torá solamente decía: no asesinarás, y si lo haces entonces estarás sujeto a un juicio. Pero Yeshua va a niveles más profundos, diciendo que cualquiera que tan solo guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio, y si además le dices que no sirve para nada, será responsable ante el Sanedrín, que era el consejo de sabios que hacían o tenían una función de jueces. Y el que tan solo le diga necio o que maldiga a su hermano incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinnom, es decir, estar eternamente sin la presencia de Yahweh. En Mateo 5, 27, 28 dice Yeshua: ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres: no cometan adulterio. Pero yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se resistan contra el que les hace el mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda también. Y al que quiera ponerte a pleito por tu camisa, deja que se lleve el saco también. Y si un soldado te obliga a cargar su mochila por 1 milla, cárgala por 2. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen. Entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual. Y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. Porque ¿qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen esto. Yeshua subió el estándar, porque si hasta los publicanos o cobradores de impuestos, que eran catalogados por debajo de los pecadores, por considerarse el peor tipo de personas, por cobrar altas cantidades de impuestos a favor del Imperio Romano, si ellos eran capaces de amar solo a quienes le amaban, entonces ¿cuál sería la recompensa si nosotros nos comportamos de la misma forma? Entonces Yeshua completó, mejoró y simplificó la Torá para hacerla más práctica, más accesible, más entendible, pero para ser cumplida no en forma aislada, sino teniéndolo a Él. Yeshua, como el mejor orador de la historia, Él enseñó de una manera sencilla, ilustrativa. Él le activaba a la gente la capacidad de imaginar cosas así, pero no cosas alterando la percepción de la realidad,
no cosas creadas por un pensamiento ultrasensorial de misticismo, esotérico y real, que tienen que ver más con delirios religiosos, sino más bien tomadas de la realidad. Yeshua dice en Lucas 11:33, nadie cuando enciende una lámpara la esconde o la cubre en un tazón. Más bien la pone sobre un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren en un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Y asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las obras que hacen y exaltar a su Padre que está en el cielo. Entonces, salgamos del lugar de oscuridad y brillemos delante de los hombres, pero no para el protagonismo y la exaltación del yo, sino para que esas personas también puedan conocer y exaltar a nuestro Padre que está en el cielo, reconociendo que el único importante y quien recibe todos los honores y quien recibe todos los méritos se llama Yeshua HaMashiach. Las enseñanzas de Yeshua son claras y están muy lejos de todo misticismo, porque él no sugestionaba a la gente a imaginar cosas raras. Él hacía que las enseñanzas quedaran grabadas en sus mentes a través de ejemplos reales y fáciles de entender para quienes realmente quisieron comprenderlas. Y el propósito de Yeshua era enseñar y revelar el reino de Yahweh a los que creemos y esconder tales misterios a los que no creen. Por medio del Ruach HaKodesh debemos discernir la intención de lo que Yeshua expresaba en el momento que él enseñaba, procurando no sacar información del contexto ni agregarle aspectos que él no haya mencionado que puedan tergiversar su contenido. Todas las enseñanzas de Yeshua llevaban a una misma verdad y era encontrar a quienes estaban perdidos, era dar oportunidad al arrepentimiento, al nuevo nacimiento de lo alto y a un cambio radical y profundo de vida. Ahora, quiero contarte una parábola que está ajustada a nuestro contexto y no importa el país en el cual nos encontremos. Una mujer venía caminando y en el camino fue interceptada por unos ladrones que le quitaron todo lo que tenía, su dinero, su cartera, su teléfono. La golpearon y quedó tirada en el piso. Pero en eso venía una persona que profesaba una religión y que tenía un carro último modelo. Y cuando el chofer ve que algo está sucediendo en el camino, él va frenando, se detiene o intenta detenerse, pero el hombre religioso que estaba sentado en el asiento de atrás le dijo, no pares. Continúa manejando porque ya yo voy tarde a mi compromiso. Deja que llegue la policía y que la policía sea los que se encarguen de resolver ese tema. Y en eso venía otro carro con una persona normal, común y silvestre, creyente en las sendas antiguas, y baja la velocidad y se da cuenta de todo ese escenario. La mujer en el piso, le quitaron sus cosas. Pero este hombre le dice a su esposa, no, yo no me puedo detener porque tengo que estar en la Quejilá a las 7 porque ya va a empezar el servicio de Shabbat. Y en eso venía una persona humilde, que era alguien que esta mujer herida había despreciado toda su vida. Porque esta mujer nunca se detuvo a acercarse para conocer a esa persona. Esta mujer
hablaba mal de ella con otras personas, se burlaba, criticaba, la trataba con indiferencia durante muchos años. Pero cuando esta persona humilde vio el estado en que había quedado esa mujer, decidió olvidar todo lo que había pasado y todo lo que habían dicho de ella. Decidió dejar atrás la rabia, el rencor, la injusticia y decidió ayudarla. Darle los primeros auxilios, la llevó al hospital y de ahí en adelante la ayudó en todo lo que necesitaba. La pregunta es, ¿de qué mashal estoy hablando? La parábola del buen samaritano. Yeshua pudo colocar misterios del reino. Él pudo colocar los misterios más grandes y profundos del reino de Yahweh a través de historias sencillas y sembrarlas en las mentes de las personas. Yeshua es el camino, es la verdad y es la vida. Somos privilegiados en conocerles y en ser sus talmid, en ser sus estudiantes y poder compartir con otros sus enseñanzas. El llamado de Yeshua no es a compartir las experiencias propias para exaltarnos a nosotros mismos. El llamado de Yeshua es dar las enseñanzas que Él nos dejó y cómo a través de Él se nos revela cada vez más el reino de Yahweh. Shalom, Urahó, paz y bendiciones para todos.